Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 431 al 435. A todos les resultó difícil y pasivo aceptar el hecho de que existía otro mundo. Sus miradas hacia Dak también transmitían diferentes emociones. Algunos tenían rechazo en la mirada, mientras que otros simplemente sentían curiosidad. Dak-sensei, ¿cuántos atributos mágicos hay en el otro mundo? Tabitha, que apenas lograba mantener la calma, preguntó con curiosidad. 18. Todos quedaron en shock una vez más. 18. ¿Cómo puede haber tantos? ¿De verdad hay tantos sistemas mágicos? La magia de tipo hielo ya ha aparecido, por lo que las demás también deben ser reales. Parece que la historia mágica de ese mundo debe ser muy antigua. Tranquilos todos. Al fin y al cabo, es algo de otro mundo, y aún está demasiado lejos para nosotros. Osman notó que los estudiantes parecían estar al borde del pánico y rápidamente habló para estabilizar al grupo. Una vez que habló, los estudiantes gradualmente recuperaron el sentido. Sí, eso era algo de otro mundo. ¿Qué tenía que ver con ellos, la gente del continente Alqueginia? En el otro mundo, prácticamente no hay magos. La mayoría de la gente son simplemente entrenadores comunes y corrientes. Al ver que la multitud se calmaba, Dak decidió aprovechar la situación y comenzó a promocionar la isla Pokémon, haciendo que estos niños de corazón puro la anhelen. ¿Zapatos de deporte? Los entrenadores son personas que se especializan en entrenar y criar Pokémon. En ese mundo, todos conviven con Pokémon y persiguen sus objetivos. Es la profesión dominante en ese mundo. Pero, sin magos, ¿qué pasa cuando estalla la guerra? ¿Solo dependen de familiares para luchar? A algunos estudiantes les resultó difícil entender esto, pero ese era precisamente el punto clave que Dak estaba a punto de explicar. ¿Qué pasaría si no hubiera guerra en ese mundo? XN. Toda la sala quedó en silencio. Esto era algo con lo que alguna vez habían fantaseado pero nunca habían experimentado. Muchos libros de cuentos describían cómo sería un mundo sin guerra, un lugar que realmente anhelaban. Pero también sabían que era algo destinado a existir únicamente dentro de las páginas de un libro. ¿Cómo podría realmente existir un mundo sin guerra, un lugar lleno solo de paz? Era algo que los estudiantes y profesores no podían comprender. En sus vidas, ir al campo de batalla era inevitable. Tras más de 6000 años de historia mágica, nunca ha habido una era marcada por la paz. Ninguna guerra. ¿Existe realmente un mundo así? Gruber, un mago de fuego, expresó las dudas compartidas por todos. Entre toda la Academia de Magia de Tristane, probablemente no había nadie que anhelara un mundo así más que él. Pero precisamente porque había investigado este camino más que nadie, era el más consciente de lo distante e inalcanzable que era realmente la paz. Por supuesto que existe. Un mundo sin guerras, sin masacres, donde reinen la igualdad y la justicia, y todas las razas vivan en paz bajo un mismo cielo, disfrutando de todo lo que el mundo ofrece. Dak pintó un mundo ideal en los corazones de todos, palabra por palabra. En realidad, la isla Pokémon no era tan idealista ni tan sagrada como la describía, pero se le acercaba mucho. Un mundo así no existía en absoluto. ¿Podemos ir a ese mundo? Gruber abrió la boca y finalmente preguntó. Sus ojos estaban llenos de esperanza. No pensaba en vivir en un mundo tan hermoso, pero al menos quería verlo. Las palabras de Gruber hicieron que todos inconscientemente volvieran su mirada hacia Dak. No todos estaban motivados por una búsqueda inquebrantable de la paz. Todo lo contrario, a excepción de individuos como Tabitha, que habían experimentado encuentros trágicos, la mayoría de los estudiantes no tenían un deseo tan fuerte de paz. Porque todavía eran un grupo de niños que no habían experimentado la guerra ni la muerte en carne propia. Por mucho que intentaran imaginar, nunca comprenderían realmente lo cruel que era el mundo exterior. Aunque el contenido de los libros de cuentos que leían cuando eran más pequeños les hacía añorarlo hasta cierto punto.
Pero más allá de eso, lo que más sentían era curiosidad. Querían presenciar otros mundos, ver las razas de otros mundos y experimentar la magia de otros mundos. ¿Quién sabe? Doug miró las expresiones de sus ojos, presionó los labios y sonrió. Decir esto fue suficiente. Dejarlos en un estado de curiosidad y deseo era el enfoque más adecuado, permitiéndoles soñar despiertos y expandir su anhelo y anhelo. Como dice el refrán, lo que no se puede conseguir siempre conmueve el corazón. Si les dijera directamente, en unos días podrán viajar a otro mundo, entonces dejarían de lado temporalmente ese evento destinado y ya no se aferrarían a su estado actual de anhelo. No hubo necesidad de continuar la conferencia. Porque para entonces, las mentes de los estudiantes ya estaban demasiado llenas de información. Necesitaban un día para digerirla bien. Él creía que aunque esta información causaría un tremendo shock a estos niños, pronto la aceptarían y verían el asunto con una mentalidad positiva. Porque el protagonista de la historia original, Saito Higaga, más tarde reveló que era de otro mundo y, junto con sus compañeros, descubrió rastros dejados por visitantes de otro mundo. En ese momento, aunque todos estaban en shock, rápidamente aceptaron el hecho e hicieron todo lo posible para ayudarlo a regresar a su mundo. La gente de este mundo mágico, escrito por humanos, en última instancia no era la misma que la que realmente vivía en un contexto europeo medieval. La gente de este mundo poseía una extraordinaria capacidad de aceptación que la gente de aquella época no poseía. Podían aceptar y adaptarse rápidamente a nuevas situaciones. Por la tarde. Bang, bang, bang. Doug se estaba preparando para regresar a la isla Pokémon para traer algunas personas y comenzar su plan para establecer la séptima facción en el mundo mágico cuando llamaron a la puerta de su dormitorio. Primero inclinó la cabeza confundido, luego se dio cuenta de lo que estaba pasando. Recordó que durante la clase de la mañana, le había pedido a Louise que fuera a su dormitorio por la tarde cuando tuviera algo de tiempo libre. Doug casi accidentalmente se había olvidado de ello. La puerta no está cerrada. Simplemente entra. Señor Doug. Efectivamente, la persona que entró fue Louise. Milímetros, estás aquí. Siéntate aquí. Doug miró alrededor de su habitación. Aparte de la cama, no había ningún otro sitio donde sentarse, así que le hizo un gesto a Louise para que se sentara en su cama. Oh. La cara de Louise se sonrojó levemente. Abrazando el huevo, se acercó con gracia y se sentó junto a la cama. Estás aquí para preguntar sobre tu magia, ¿verdad? Sí. Así es, Doug Sensei. ¿Sabes lo que pasa, verdad? Al oír esto, Louise ya no podía preocuparse por comportarse como una dama. Por supuesto. ¿Puedes darme la mano? Claro. Aunque Louise estaba un poco confundida, todavía extendió su pequeña mano hacia Doug. Entonces, Doug extendió 2 dedos y los colocó suavemente sobre la muñeca de Louise. Si fuera antes, cualquier hombre que se atreviera a hablarle así a Louise al menos recibiría un par de patadas destinadas a incapacitarlo para tener hijos. Pero ahora a Louise ni siquiera le importaba eso. Toda su atención se centró en el brillo rosado que irradiaban los 2 dedos de Doug. Sensei, Justo cuando Louise estaba a punto de preguntarle a Doug qué estaba pasando, su expresión cambió de repente drásticamente. ¿Lo sentiste? ¿Qué es esto? Esa es la energía mágica que llevas dentro. La estoy guiando. Puedes sentirla, ¿verdad? En ese momento, Doug estaba usando sus habilidades psíquicas para controlar la energía del vacío dentro de Louise. En el mundo mágico, todos los atributos mágicos se rigen principalmente por la energía mental y la energía natural. Por lo tanto, el uso del poder psíquico, la fuerza viridiana o el poder de la tierra debería ser capaz de guiar el flujo de energía mágica dentro de un mago. Por supuesto, esto solo funciona si el propio mago no se resiste al proceso. ¿Por qué no puedo usarlo normalmente? Louise estaba un poco emocionada ahora. Por lo general ni siquiera podía sentir el flujo de energía mágica dentro de ella. Si no fuera por el hecho de que cada vez que cantaba un hechizo, se producía una fuga de energía, que finalmente resultaba en una explosión, Louise habría pensado que no tenía ningún talento para la magia. ¿No lo has usado ya innumerables veces? Doug preguntó retóricamente. ¿Sabes que hay 5 sistemas mágicos principales en tu mundo, verdad?
Además de los 4 convencionales, ¿sabes cuál es el quinto? Louise meneó la cabeza. Aunque la Academia de Magia enseñaba sobre la existencia de 5 sistemas mágicos, todos los profesores guardaban silencio sobre el quinto. Fuera de la Academia, muchos magos incluso creían que solo existían 4 sistemas mágicos en el continente. ¿Vacío? ¿Vacío? Sí, ese es el quinto sistema mágico, un atributo mágico muy raro. Entre los 18 atributos de nuestro mundo, este no está incluido. Doug retiró los dedos y continuó. La magia del vacío es un tipo de magia intangible e invisible. Y, en general, sus efectos mágicos son muy simples. Explosión. Explosión. Louise primero mostró una expresión desconcertada, luego murmuró mientras lentamente se daba cuenta. Así que eso es todo, ¿entiendes ahora? De hecho, las explosiones causadas por tus fallos mágicos en el pasado podrían no haber sido fallos en absoluto. Podrían haber sido los efectos de tu magia del vacío. Así que así es. Entonces, ¿no soy Louise el acero? No, no lo eres. Doug no pudo evitar reírse entre dientes al ver la expresión de Louise, luego levantó la mano y le dio una palmadita en la cabeza. Todavía tengo cosas que contarte, así que no te emociones demasiado. Milímetros por favor, adelante, Sensei. En ese momento, Louise estaba absolutamente encantada. Por fin había comprendido su situación. Ella no era una maga tonta con un 0% de éxito, sino más bien una maga rara con un atributo mágico extremadamente raro: vacío. El problema que la había preocupado durante años finalmente tenía solución. Louise sentía ahora una admiración y un respeto aún mayores por Doug, quien la había ayudado a despejar sus dudas. Ahora bien, si las opiniones de Doug alguna vez entrarán en conflicto con las de los otros profesores de la academia, Louise, sin dudarlo ni un segundo, se pondría del lado de Doug. ¿Sabes qué especie es tu familiar? No lo sé. ¿Sensei, lo sabe? Louise se sorprendió cuando Doug repentinamente cambió el tema hacia su familiar. Bajó la cabeza y miró el huevo que sostenía en sus brazos. Lo había estado sosteniendo durante 3 días seguidos, incluso durante las comidas, usando un solo brazo para sostenerlo. Podría decirse que no lo había soltado ni un instante. Es un nuevo Pokémon. Y yo. Louise se quedó atónita por un momento, pero después de recuperar el sentido, asintió con calma. Aparte de eso, no mostró ninguna otra reacción o expresión. Doug podía notar que a Louise realmente no le importaba mucho esto. ¿No te parece extraño? Es un poco extraño. No entiendo por qué invoqué a un familiar de otro mundo. Pero eso no importa. Sensei, tú mismo lo dijiste, ¿verdad? Los Pokémon y los familiares son básicamente lo mismo. Con eso me basta. Criaré bien a este niño. Louise acarició suavemente el huevo Pokémon en sus brazos. Tu mentalidad es sorprendentemente buena. ¿Tienes alguna pregunta para mí? Tengo muchas preguntas que hacerte, Sensei. Adelante. ¿Cuándo nacerá este niño? Louise levantó con cuidado el huevo Pokémon. Llevo 3 días intentando que eclosione. Entonces todavía hay que esperar 27 días. ¿Un mes entero? Sí, normalmente los huevos Pokémon tardan un mes en eclosionar. Doug asintió y continuó. Hace 3 días, entré accidentalmente en un vórtice espacio-temporal y terminé en este mundo. En ese momento, los 2 mundos se conectaron. Probablemente invocaste a este niño durante ese tiempo. Sí. Hace 3 días, por la mañana, estábamos realizando el ritual de invocación familiar. Louise respondió de inmediato, pero de repente recordó algo. Miró a Doug con sorpresa y preguntó: ¿Sensei, solo lleva 3 días en este mundo? Sí. Doug sonrió, sin importarle en absoluto revelarle esta información a Louise. Con razón. Ese día pensé que eras un estudiante nuevo porque ni siquiera sabías lo básico. Louise finalmente entendió lo que estaba pasando. Sin embargo, frunció el ceño con curiosidad y preguntó: Pero, Sensei, ¿cómo supo tanto de este mundo después de solo 3 días? ¿Y cómo descubrió que mi atributo mágico es el vacío? En general, los atributos de la magia del vacío son imposibles de detectar. Deberías saberlo por experiencia. Gracias a esto, pude descubrirlo. Doug extendió un dedo y señaló las runas grabadas en la cáscara del huevo Pokémon.
Cuando estaba investigando la magia de este mundo, aprendí que esta runa representa específicamente al familiar de un mago del vacío. Por eso, me preguntaba por qué las runas del huevo de mi familiar eran ligeramente diferentes a las de los demás. Louise examinó cuidadosamente el huevo que sostenía. Pero ella no podía entender lo que significaban las runas en la cáscara del huevo, y Doug no tenía intención de explicar nada relacionado con Gandalf. La clave de la fuerza de un mago del vacío reside en dos aspectos: la magia explosiva y el familiar del vacío. De hecho, este último supera con creces al primero. ¿Un familiar? Louise miró a Doug con sorpresa. Ella estaba muy consciente de la magia explosiva ya que había estado haciendo explotar cosas desde que entró a la Academia de Magia. Sus explosiones eran a menudo varias veces más poderosas que otras, incluso cuando lanzaba magia que se suponía que era inofensiva, sus hechizos producían explosiones a pequeña escala. Pero pensar que la clave del poder era en realidad lo familiar, era inimaginable. En este mundo, efectivamente había magos cuyos familiares eran lo suficientemente fuertes como para rivalizar con su propio poder. Tabitha fue un claro ejemplo. Su dragón de viento era poderoso, lo que la convertía en una maga de viento de nivel triángulo con considerables habilidades de combate cuerpo a cuerpo y gran movilidad. Sin embargo, solo hubo un ejemplo de ello en toda la Academia de Magia. Incluso se podría decir que probablemente todo el reino de Tristán solo contaba con este ejemplar. Y si tenemos en cuenta la identidad de Tabitha, entonces Tristán ni siquiera tenía este ejemplo, ya que Tabitha era la antigua princesa de Gallía. La mayoría de los magos todavía confiaban en su propia magia en combate. Los familiares, como máximo, servían como apoyo menor en la batalla. Además, ya se había mencionado antes que el consumo de magia de un familiar provenía de la energía mágica de su mago. Y en términos generales, la magia liberada por un familiar consumía mucha más energía mágica que si un mago humano lanzara la misma magia. Después de todo, la magia humana había sido objeto de 6000 años de investigación y perfeccionamiento continuos. Tanto el tiempo de canto como el consumo de energía mágica se habían reducido significativamente. Como los humanos inherentemente tenían menos energía mágica que la mayoría de las especies mágicas, no tuvieron más remedio que investigar y optimizar sus habilidades para mejorar su poder de combate y su sostenibilidad. Por lo tanto, a menos que hubiera una garantía de un impacto directo o una solicitud específica del mago, los familiares generalmente no usarían magia imprudentemente, ya que aumentaría innecesariamente la carga de su mago contratado. Pero esto también significaba que estos familiares nunca podrían ejercer verdaderamente el poder que su especie estaba destinada a poseer y no podían desempeñar un papel importante en el combate. Tomemos como ejemplo a Osman. Era una anomalía. Aunque su propia energía mágica era inmensa, incluso si quisiera que su familiar la usara, simplemente no podía. Su familiar, un ratón, era casi inútil en combate, no podía lanzar ni siquiera la mitad de un hechizo y, como mucho, podía servir como explorador. Y había bastantes magos así. Muchos optaron por luchar solos para reducir el consumo debido a la debilidad de sus familiares. Precisamente por eso Louise estaba tan sorprendida. Según lo que había aprendido, los familiares eran de hecho buenos compañeros para los magos en la batalla. Pero el combate real dependía principalmente de los propios magos. No podían depositar sus esperanzas en su familiar. Sin embargo, lo que Doug quería decir era claramente diferente. Decía que lo familiar se convertiría en la magia más poderosa de un mago del vacío, la clave para dominar las batallas. Así es. Tu familiar. Después de descubrir que eras un mago del vacío, investigué mucho sobre la magia del vacío. Doug se levantó, juntó las manos detrás de la espalda y miró por la ventana. Capítulo 432. ¿Eres un entrenador nato? En ese momento, a los ojos de Louise, Doug se volvió más misterioso y profundo, haciéndola escuchar más atentamente lo que estaba diciendo. ¿Sabes quién fue el primer mago del vacío de la historia? ¿El fundador, Brimir? Sí, es él. Pero aunque Brimir estableció los 5 sistemas mágicos principales, nunca participó personalmente en combate en toda su vida. ¿Eh? ¿Cómo es posible? Louise no lo podía creer. Hace más de 6000 años, Alqueginia vivía una era aún más brutal. Se decía que la intención original de Brimir al desarrollar los sistemas mágicos era poner fin a esa era plagada de muerte.
Teniendo en cuenta esto, ¿cómo es posible que Brimir nunca haya peleado personalmente antes? Siempre fueron sus familiares del vacío quienes lucharon por él. Dax se giró para mirar a Louise. Los familiares del vacío son seres que pueden superar el poder del propio mago. ¿Por qué? Porque no están limitados por el poder mágico de su mago. Su poder no está ligado a la magia. En cambio, usan su propia energía física o mental pura para luchar. Ya veo. Entonces, si la fuerza de un familiar del vacío supera a la de su mago contratado, entonces, durante el combate, el familiar del vacío sería naturalmente el que desempeñara el papel dominante. Ahora Louise entendió. Las especies mágicas de este mundo eran naturalmente amadas por la magia. Ya fuera por su afinidad con la magia o por sus reservas internas de energía mágica, superaban con creces a las de los humanos. Si no estuvieran limitados por el poder mágico del mago que habían contratado, podrían realmente mostrar un poder tremendo. Sí. De los 4 familiares de Brimir, 3 eran seres mucho más fuertes que él. Así que, durante las batallas, Brimir nunca tuvo que intervenir personalmente. En cuanto al otro, gracias a su habilidad única, nunca tuvo que intervenir. Dax asintió, explicándole las cosas detalladamente a Louise. Pero no solo le decía esto para ayudarla a comprender el concepto del sistema del vacío. Su verdadera intención era prepararla para ser la primera entrenadora de este mundo. Siendo el protagonista del mundo cero familiar, un hijo del destino, si Louise se convirtiera en entrenadora, seguramente ganaría el favor de este mundo, lo que haría mucho más fácil para ella convertirse en una poderosa entrenadora e incluso influir en la dirección futura de este mundo. Una vez que los demás vieran lo poderosa que se volvió Louise como entrenadora, seguramente querrían seguir el mismo camino. Sobre todo porque convertirse en entrenador era muchísimo más sencillo que convertirse en mago. No requería cosas como linaje ni talento natural. Hay otra razón. Es cierto que la magia explosión del vacío es muy poderosa, pero su tiempo de canto también es el más largo de todos los sistemas mágicos. Y sus efectos no distinguen entre aliados y enemigos, lo que la hace extremadamente propensa a causar heridas accidentales. Por lo tanto, en general, es mejor que los magos del vacío no actúen por sí mismos. Dax continuó explicando. El propósito de decir esto era hacer que Louise centrara su tiempo y energía en criar Pokémon. Sin embargo, todo lo que decía era completamente cierto. Ya fuera magia explosiva o familiares del vacío, toda la información que le proporcionaba a Louise estaba basada en la tradición establecida de la historia original. Entonces, ¿eso significa que debería concentrarme más en criar a mi familiar a partir de ahora? Louise fácilmente mordió el anzuelo. Esta orgullosa pero bondadosa muchacha noble no quería lastimar a sus compañeros, así que, por supuesto, dudaba en usar la peligrosa magia del vacío de manera imprudente. Pero al mismo tiempo, no estaba dispuesta a permanecer débil para siempre. Después de todo, era la tercera hija de la familia de un duque y amiga de la infancia de una princesa. Quería hacerse fuerte. Y la única manera de lograrlo era fortalecer a su familiar, que también formaba parte de su poder de combate. Sí, criar a tu familiar es de hecho un camino más simple y eficiente para un mago del vacío. Dax se acercó a Louise, se inclinó y la miró fijamente. ¿Recuerdas lo que te dije esta mañana? ¿Qué? Zapatos de deporte. En el momento en que Dax pronunció esa palabra, Louise recordó inmediatamente la profesión convencional del otro mundo. ¿A mí? Sí. Tu familiar del vacío es un Pokémon, y tú eres un mago del vacío que debería centrarse en criarlo, así que Dax mostró una sonrisa suave, casi espeluznante y colocó suavemente una mano sobre la cabeza de Louise. Louise, eres una entrenadora nata. Después de ordenarle a Louise que no revelara lo que habían discutido esa tarde, Dax usó la excusa de tomar una siesta para despedirla y luego regresó a la isla Pokémon. Para Louise, que había sufrido tanto durante el último año debido a su supuesta incompetencia, era muy difícil mantener en secreto sus nuevas habilidades. Pero después de que Dax le explicó la gravedad de la situación, Louise lo aceptó. La aparición de un mago del vacío no necesariamente traería consigo todo tipo de crisis. Al menos los magos de nivel bajo y medio ni siquiera sabían qué era el vacío. Solo unos pocos investigadores especializados comprendían la naturaleza única de un mago del vacío. Pero por si acaso, el Papa de Romalia siempre había estado pensando en reunir a todos los magos del vacío y sus familiares del vacío.
En el anime, después de que el Papa se enteró de la existencia de un mago del vacío en la Academia de Magia de Tristane, inmediatamente envió a su propio familiar del vacío para hacer contacto. Sin embargo, el anime censuró y alteró en gran medida las ambiciones de este Papa. En el anime, el Papa solo envió a su familiar como un simple comandante de las fuerzas de Romalia, uniéndose al ejército de coalición liderado por Tristane. Pero en la novela original, este Papa y sus familiares estaban lejos de ser buenas personas. Sin mencionar que su familiar originalmente tenía la intención de matar al protagonista, Saito Iraga. Y el propio Papa era un conspirador mucho más profundo que el rey inútil, siempre pensando en usar el poder de los magos del vacío y los familiares del vacío para exterminar a la raza élfica y reclamar la Tierra Santa. Pero incluso si no existieran tales peligros, Louise probablemente seguiría obedientemente las palabras de Duck y no hablaría. Porque en ese momento, Louise básicamente había llegado a creer todo lo que decía Duck. Isla Pokémon, 18 de julio. Habían pasado solo 3 días desde que comenzó el concurso de coordinación Pokémon. La primera ronda de actuaciones aún no había terminado. Pero a Duck no le interesaba verlo. Toda su atención estaba centrada en el mundo mágico. Traer una nueva era de paz al mundo mágico, establecer una nueva subalianza e introducir el camino de la magia. Estas eran las principales prioridades. A pesar de, en la batalla, la magia parecía débil, tanto en el mundo marítimo como en el ninja. Con la existencia de ambos mundos, aprender magia parecía casi innecesario. Sin embargo, esta era una época de paz. Si uno no trabajaba para la alianza, ¿dónde más tendría que luchar? Ahora bien, el combate era algo que solo concernía a Pokémon y entrenadores. Además, incluso si un humano entrenaba toda su vida, podría no ser más fuerte que un Pokémon criado durante solo unas semanas. En pocas palabras, en esta era, las artes marciales y el ninjutsu se habían vuelto algo obsoletos. Las artes marciales, en el mejor de los casos, eran útiles para mejorar la condición física y el cuerpo, mientras que solo unas pocas técnicas de ninjutsu podían tener un impacto significativo en la vida diaria. Pero si hablamos de la disciplina más útil en una era de paz, tenía que ser la magia básica. Hechizos de iluminación, hechizos de limpieza, hechizos de levitación. Este tipo de magia se podía aprender con algo de tiempo y no requería atributos mágicos específicos. Eran técnicas de uso frecuente en la vida diaria. Realmente podrían hacer la vida de las personas más cómoda. Por ejemplo, si quisieras ver televisión pero el control remoto estuviera a 5 metros de distancia, entonces la magia de levitación sería útil. Con solo recostarse en el sofá, agitar su varita mágica o incluso su dedo podría traer el control remoto directamente a su mano. La gente incluso podría usar la magia de levitación para volar lentamente en el aire, haciendo posible que todos experimenten el vuelo. Valía la pena esperar ese tipo de futuro. Duck pensó que si trabajaba lo suficiente, tal vez dentro de un año podría ver a muchos entrenadores mágicos llevando escobas por toda la isla Pokémon. Base de la alianza. Ahora, ¿a quién debería elegir? Duck se sentó en su escritorio, mirando la lista que tenía delante. El mundo mágico era demasiado vasto. Incluso al tratar con el mundo ninja, un lugar pequeño en comparación, Duck necesitaba la ayuda de Madara y su grupo, y más aún allí. La razón por la que Duck regresó a la isla Pokémon fue para reunir gente. Necesitaba un grupo para establecer la séptima facción en Arqueginia de acuerdo con su plan, persuadiendo gradualmente a los condes y nobles de mayor rango de los 6 reinos para que dejaran de librar guerras y construyeran una nueva era de paz. En primer lugar, el líder de este grupo serviría como rey interino temporal de la séptima facción en la superficie. La razón por la que era temporal era que, en definitiva, estas personas no eran nativas del mundo mágico. No estarían dispuestas a quedarse allí indefinidamente para gestionarlo todo. El verdadero líder, el rey de la séptima facción, tendría que ser un nativo del mundo mágico. Además, esta persona necesitaba no solo ser poderosa sino también tener un linaje noble para tranquilizar un poco a los otros nobles de los 6 reinos. Aunque la visión de Duck para el mundo mágico era una sin divisiones de clases, eso llevaría tiempo. Después de todo, el contexto de la era y la estructura de los reinos ya estaban definidos. Se requeriría tiempo para evolucionar y la propagación gradual de la idea de la libertad desde otros mundos. Así que, al principio, el rey de la séptima facción necesitaba tener un linaje noble.
La fuerza es secundaria. Se puede entrenar más adelante. ¿El linaje noble es el verdadero problema? Dak frunció el ceño mientras pensaba en esto, pero luego sus ojos de repente se iluminaron. Pensó en un personaje que no tenía mucha presencia en la historia original pero que tenía una identidad impresionante. Había encontrado un candidato nativo, pero el rey interino temporal debía ser considerado cuidadosamente. La preferencia de Dak era que Madara o Izuna manejaran el asunto. Pero esos dos acababan de terminar de lidiar con la situación en Aincrad y probablemente querían tomar un buen descanso, tal vez incluso retirarse y dejar de involucrarse en esos asuntos. Sin mencionar que era durante el concurso de coordinación, e Izuna estaba allí como anfitrión. Seguramente querrían ver el evento. Aunque Dak sabía que si preguntaba, seguramente no se negarían. Pero su relación no era de superioridad y subordinación, sino de camaradería. Dak aún quería respetar sus deseos. Dak escaneó la lista de los 4 entrenadores de élite. Ninguno de ellos serviría. ¿Quién entonces? No fue fácil elegir a la persona adecuada. La fuerza no era el factor más importante. Lo más importante era que esta persona debía poseer un liderazgo extremadamente alto y la capacidad de ver el panorama general, alguien que siempre pudiera monitorear las acciones de los otros nobles de los 6 reinos. Este requisito por sí solo excluía a muchos candidatos potenciales. Mientras los ojos de Dak recorrían la lista de la alianza de un lado a otro, de repente se congeló cuando su mirada se posó en un nombre determinado. Gimnasio Baldigo Isla Tierra Blanca, líder de gimnasio tipo dragón, Monkey D. Dragon. ¿Cómo eran el liderazgo y las capacidades estratégicas de Dragón? Estaban más que probados. Como líder del ejército revolucionario que sobrevivió tanto a la era pirata como a la era Pokémon, convirtiéndolo desde la nada en una fuerza poderosa, no tenía nada que demostrar. En cuanto a la fuerza, incluso sin tener en cuenta su propia destreza en combate, que era comparable a la de un almirante de la marina, sus habilidades como entrenador por sí solas eran suficientes para aplastar al mundo mágico. Genial. Está decidido, Dragón. En cuanto al puesto de líder de gimnasio tipo dragón, deja que el rey dragón Drake actúe como sustituto temporal. Dak asintió con satisfacción y rodeó con un círculo el nombre de Dragón. Tras tomar su decisión, Dak no perdió tiempo. Partió de inmediato hacia el mundo marítimo en busca de Dragón. Para alguien con la fruta puerta a puerta, el proceso ni siquiera tomó un minuto. En poco más de 10 segundos, Dak abrió una puerta vacía y apareció en el gimnasio Baldigo. En ese momento, Dragón estaba increíblemente relajado. Estaba sentado tranquilamente en el salón de su gimnasio, tomando té y parecía como si estuviera disfrutando de un momento de paz. Estos últimos días habían sido extremadamente tranquilos para él. Al fin y al cabo, la mayoría de la gente había ido a la isla Pokémon o estaba viendo el primer concurso de coordinación desde casa por televisión. Así que pocos venían a desafiar al gimnasio. En el momento en que Dak apareció de repente, los párpados de Dragón se crisparon y un mal presentimiento surgió en su interior. Oye, Dragón, ¿cuánto tiempo sin verte? ¿Qué deseas? Dragón y Dak intercambiaron una breve mirada antes de que Dragón preguntara con cautela. Necesito un favor. Lo sabía. Dragón suspiró, renunciando a cualquier negativa. Al fin y al cabo, técnicamente era el subordinado de Dak. ¿Qué ocurre? Hay un nuevo mundo en plena guerra. Planeo establecer la era Pokémon allí y necesito personal. Tras pensarlo mucho, me di cuenta de que no hay nadie más adecuado que tú. Dak se acercó al lado de Dragón e inmediatamente comenzó a elogiarlo. ¿Un nuevo mundo? Sí, un mundo lleno de nobles y magia. ¿Oh? La cara del dragón se crispó, pero luego las comisuras de su boca se levantaron lentamente. Nobles. Magia. Esas dos palabras claramente le intrigaron. 22 de julio del año 6783 de Brimir, jueves. En este día, 3 individuos misteriosos llegaron a Albion, el reino flotante ubicado en el centro de Alqueginia. Eran Monkey D. Dragon, y Bancoth y Velo Betty. En los últimos 3 días, Dak le había dado a Dragon una breve descripción general de la era y la estructura continental del mundo mágico. Después de pensarlo un poco, Dragon decidió llevar consigo a estos 2 oficiales. En verdad, la opción preferida de Dragón era Cuervo, pero Cuervo estaba participando actualmente en el primer concurso de coordinación, por lo que no fue convocado.
Ivankov había consumido la fruta Snip Snip y poseía la capacidad de transformarse en el hombre tijeras. Era el excomandante adjunto del ejército de gran línea del ejército revolucionario. En su condición masculina, con gafas, Ivankov destacaba en la infiltración y el asesinato. En su condición femenina, era una excelente secretaria. Ella fue la primera persona que Dragón consideró traer consigo, incluso teniendo mayor prioridad que Cuervo. Velo Betty, por otro lado, fue la usuaria de la fruta del encouraje. Ella podía hacer que aquellos que se sentían inspirados por ella tuvieran una oleada continua de fuerza, dando coraje a los oprimidos que anteriormente carecían de la valentía para luchar. En verdad, la habilidad de Betty no era particularmente adecuada para este mundo. Porque los nobles de este mundo eran diferentes a los del mundo marinero. Generalmente no oprimían abiertamente a los plebeyos. Incluso los nobles más despreciables, como mucho, menospreciaban a los plebeyos. Por el contrario, la mayoría de los nobles valoraban a su gente y a menudo visitaban sus territorios, ofrecían beneficios y hacían cosas para ganarse los corazones del pueblo. Por lo tanto, la gente común de este mundo no sentía mucha opresión. En su mayoría, simplemente suspiraban por su falta de talento mágico o dinero. Apenas existía odio hacia los nobles. De hecho, muchos nobles incluso eran respetados. Intentar incitar a la gente común a rebelarse era básicamente una idea ridícula, ya que simplemente no tenían ningún deseo de rebelarse. La razón para traer a Betty fue porque ella podía mejorar la fuerza general de todo su ejército. En la situación actual, con Duck y Dragón preparando su instalación dentro de esta nación, su presencia era bastante adecuada. Los tres estaban esperando en un callejón discreto. Para los miembros del ejército revolucionario, este tipo de lugar era el más tranquilizador. Además, Ivankov, de 2,3 metros de altura, y Betty, de 2 metros de altura, eran demasiado llamativos. Si no llevaran capas para ocultar su apariencia única, definitivamente serían las personas más llamativas en esta calle. ¡Qué estructura tan extraña! Es increíble que no se caiga. Se siente como las islas controladas por el león dorado Shiki con su fruta flotante. Betty miró el reino gris blanquecino que tenían delante y no pudo evitar maravillarse. Los tres no se sintieron demasiado fuera de lugar al llegar a este mundo. Rápidamente descubrieron que muchas ciudades de este mundo eran bastante similares a los reinos del mundo marítimo. Sin embargo, Albion era bastante especial. Hace mucho tiempo, se produjo una gran explosión en la Tierra Santa de Alqueginia. La cercana Albion se elevó hacia el cielo, sostenida por innumerables piedras de viento destrozadas, flotando a cientos de metros de altura. Estas piedras de viento formaron un continente gris blanquecino suspendido en el cielo, dándole a Albion el título de reino flotante. La destrucción de esta tierra de piedra del viento naturalmente causaría la caída de Albion, pero no había necesidad de explicar qué tipo de desastre resultaría de tal evento. El reino de Albion no era muy grande. Entre los 6 reinos, era el tercero más pequeño, apenas un poco más grande que los 2 reinos más pequeños al oeste y solo la mitad del tamaño de Galia. Pero como reino central del continente en el pasado, su población todavía estaba en decenas de millones. Si Albion cayera, era difícil decir cuántos de esas decenas de millones sobrevivirían, por lo que nadie se atrevía a meterse con la tierra de la piedra del viento. Sin embargo, tal vez debido a su estado flotante, al menos el 90% de los descendientes nobles de Albion se convirtieron en magos de tipo viento, y muchas especies mágicas que vivían dentro del territorio de Albion desarrollaron gradualmente la capacidad de volar. La gente de Albion dependía de estas especies mágicas y de estas aeronaves mágicas para comunicarse con otros reinos. Tal como dijo Duck, este reino está en medio de una guerra civil. Esa atmósfera me resulta demasiado familiar. Dragón se había puesto su vieja capa con capucha verde oscuro y sonreía mientras hablaba. Durante la gran era pirata, había visto demasiados países envueltos en guerras civiles. Así que podía comprender la situación de Albion de un vistazo. En todo el reino, la mayoría de la gente común continuó su vida cotidiana como siempre, aparentemente viviendo en paz. Sin embargo, al observar más de cerca, uno podía notar todo tipo de figuras sospechosas moviéndose por varios callejones discretos, claramente vigilando algo. Como su energía no se dirige hacia afuera, naturalmente se dirige hacia adentro.
Ivankov, que en ese momento estaba en su estado femenino sin gafas, examinó los alrededores con una sonrisa. El estado flotante de Albion trajo consigo tanto beneficios como desventajas. La ventaja era que ya no tenían que lidiar con las guerras iniciadas por la Galia. Pero la desventaja era que los nobles, ahora libres de amenazas externas, se volvieron excesivamente enérgicos, lo que provocó conflictos internos. Pero la guerra interna no fue causada únicamente por esto. La razón más crítica fue que en la familia real Tudor quedaban menos de 3 personas. Por ahora, no parecía gran cosa, pero la pareja de la familia Tudor no tenía ningún interés en gestionar Albion. En lugar de ello, pasaban sus días ocupados intentando producir más herederos, con la esperanza de ampliar la menguante familia real. Mientras tanto, el príncipe de Gales no sabía nada de esto mientras continuaba sus estudios en la Academia de Magia de Albion. En tales circunstancias, Albion declinaba lentamente. Incluso empezó a sufrir hambrunas ocasionales, algo inédito. Esto era algo que los demás nobles no podían tolerar y comenzaron a sentirse insatisfechos con la familia real. Por coincidencia, el duque Reconquista era un hombre ambicioso que levantó directamente la bandera de la rebelión y unió a los demás nobles para derrocar el gobierno de la familia real Tudor. Y así comenzó la guerra civil de Albion. La guerra solo llevaba un año en curso, pero la familia real Tudor había sido prácticamente aniquilada, dejando solo un príncipe. El número de partidarios de la familia real menguaba día a día. Según el desarrollo de la historia original, Wallace finalmente sería asesinado y Louise y los demás no llegarían a tiempo para rescatarlo. Pero ahora las cosas eran diferentes. Doug tenía sus ojos puestos en este príncipe y no estaba dispuesto a dejarlo morir. Sin mencionar que este joven era el último de la familia real Tudor, poseedor de uno de los linajes más nobles del mundo mágico. Además, Gales tenía un contrato de matrimonio con la princesa Enriqueta de Tristán. Su compromiso no fue simplemente una alianza política entre reinos. Ambos estaban genuinamente enamorados, lo que la convertía en una de las pocas y hermosas historias de amor del mundo. Por supuesto, lo más importante era que el carácter de este príncipe no se parecía en nada al de sus padres, quienes solo parecían preocuparse por producir herederos. Wallace era un hombre de ideales y principios. Incluso rodeado de enemigos por todas partes, nunca tuvo la intención de renunciar a restaurar la familia real Tudor. Incluso acorralado en una iglesia con solo unos pocos leales, se negó a rendirse o a pedir clemencia, luchando hasta su último aliento antes de ser asesinado. Después de su muerte, su cuerpo fue manipulado por los cerebros detrás de escena, que pretendían utilizar a Wallace para matar a Henrietta. Louise llegó justo a tiempo y usó magia del vacío para disipar la magia de manipulación de cadáveres que controlaba a Wallace. Sin embargo, ni siquiera entonces, el hombre se convirtió inmediatamente en un cadáver sin vida. Con pura fuerza de voluntad, aguantó un poco más, obligando a Henrietta a prometerle que se olvidaría de él y se enamoraría de otro hombre. Por un príncipe así, Doug sintió que valía la pena salvarlo. En términos de estatus, linaje y carácter, Gales era un candidato adecuado para el trono de la nueva facción. Si este príncipe pudiera ser reclutado, entonces los nobles tanto de Albion como de Tristán estarían más o menos resueltos. Después de eso, podrían centrar su atención en los 4 reinos principales restantes. ¿Cuándo actuamos? Betty miró a Dragón que estaba a su lado. Aunque Doug ya les había dado la dirección general, no tenía intención de interferir con los detalles del plan o su ejecución. Después de todo, Dragón era el verdadero cerebro, y era justo que él decidiera los detalles. Según lo que dijo Doug, este príncipe ya está a punto de quedarse sin provisiones. Llegaremos con refuerzos cuando eso suceda. Ahora mismo, no es el momento adecuado. Dragón pensó un momento y decidió no actuar de inmediato. Ivankov, envía a nuestra gente a recopilar información. Entiendo. Ivankov asintió, se puso las gafas y luego desapareció del trío. Si intervenimos ahora, el príncipe no rechazará nuestra ayuda, ¿verdad? No. Pero la intención de Doug es que lo tome como discípulo. Así que necesito observarlo un poco más. Un discípulo. Sí. Desde que Doug contactó con el mundo ninja, ha empezado a sentir que aceptar discípulos es algo necesario. Probablemente influenciado por Madara y los demás. Dragón asintió solemnemente.
Nunca había tenido intención de aceptar un discípulo antes. La generación más joven de su familia ya era más que suficiente con quien lidiar. ¿De verdad vas a tomarlo como discípulo? Sí. No puedo quedarme tranquilo dejando que un forastero gestione un mundo tan grande. Originalmente, Dragón no tenía intención de aceptar discípulos, pero ahora no estaba en contra de la idea. Entonces esperaremos un poco más. Vámonos. Aún sabemos muy poco sobre este mundo. Necesitamos observar a esos nobles y ver qué clase de personas son en realidad. Me parece bien. La verdad es que me da mucha curiosidad su magia. Justo ahora, incluso vi a alguien volando sobre mi cabeza. Y Academia de Magia Tristan. De lunes a sábado, Doug teóricamente debería haber tenido mucho tiempo libre. Pero en realidad no fue así como sucedieron las cosas. Desde el lunes, cuando los estudiantes difundieron la noticia de que él y su familiar venían de otro mundo, no había tenido un solo día de paz. Básicamente, cada vez que tenía tiempo libre, los estudiantes o incluso los profesores acudían a él para preguntarle sobre el otro mundo. Naturalmente, Doug compartió selectivamente solo las partes buenas, mientras también preguntaba a los maestros sobre varios sistemas mágicos. Tenía previsto crear, en los próximos días, un plan de estudios completo del sistema de magia de hielo. Mientras Dragón y los miembros de su ejército revolucionario llegaban a Albion y comenzaban su operación, el primer concurso de coordinación Pokémon en la isla Pokémon también estaba llegando a su clímax. Los finalistas que llegaron al partido por el campeonato sorprendieron a la mayoría de la audiencia, pero no a los propios concursantes. Una batalla interna dentro del ejército revolucionario. Reina de Okama Emporio y Bancoz contra Cuervo Caras. Por supuesto, la mayoría de la gente desconocía su condición de oficiales del ejército revolucionario. Sus identidades conocidas públicamente eran el líder de gimnasio tipo hada y un coordinador común. Las muy populares 4 hadas ya fueron eliminadas en la segunda ronda de la competencia de batalla. Aunque sus puntuaciones en la primera ronda de la competición de rendimiento fueron bastante altas, lo que les dio mayor margen de error en la ronda de batalla, su fuerza simplemente no fue suficiente para superar a sus oponentes. Ganar era imposible. Los dos competidores que perdieron ante Ivankov y Caras fueron Kurena y Cavendish. Aunque Cavendish participó en ambas batallas y en la coordinación, sus esfuerzos finalmente no dieron frutos. Sin embargo, el propio Cavendish había ganado una enorme cantidad de popularidad y fama, por lo que dejó el escenario bastante satisfecho. En cuanto a quién se convertiría en el primer maestro coordinador del mundo marítimo, a Doug no le importaba particularmente. Aunque estaba algo interesado en los torneos de batalla y de coordinación, al fin y al cabo, era principalmente un entusiasta de las batallas. Doug prefería la emoción de las batallas acaloradas, no sentarse entre el público apreciando tranquilamente una actuación deslumbrante. Cada uno tenía sus propias preferencias. Por ejemplo, él, Madara, Bellamy y Jin preferían las competiciones de batalla. Mientras tanto, Tezolo, Olvia, y Zeburg y Izuna prefirieron sentarse entre el público, bebiendo vino o té y observando tranquilamente las actuaciones. También hubo quienes, como Robin y Kayaba Akiko, disfrutaron de ambos aspectos, y quienes, como Vegapunk y Kuma, no estaban interesados en absoluto. Sin embargo, dado que era el primer concurso de coordinación, si Doug, como líder de la alianza, no asistía, fácilmente podría causar un revuelo mediático. Por ejemplo, el concurso de coordinación tiene menor valor que el torneo de batalla porque el líder de la alianza ni siquiera vio las finales del concurso de coordinación. Para evitar tales problemas, Doug se sentó obedientemente entre el público ese día para ver la competencia. Aunque sus ojos estaban fijos en el escenario, en realidad, la mente de Doug estaba completamente concentrada en los 2 libros que se estaba preparando para escribir: Educación básica en magia de hielo y magia de hielo avanzada. Él realmente se tomaba muy en serio su papel de maestro. Estaba muy entusiasmado con esta tarea y ya había elaborado un esquema básico del contenido de los 2 libros. Educación básica en magia de hielo. Este libro enseñará a los estudiantes a combinar la energía del viento con la del agua para formar energía del hielo. También explicará claramente los requisitos del talento mágico antes de intentar la fusión. El propósito de este libro fue ayudar a los estudiantes a producir con éxito energía mágica de tipo hielo.
Al final del libro, Duck planeó incluir varios hechizos introductorios simples de tipo hielo para que los estudiantes practiquen. Por ejemplo, hechizo de flecha de hielo, hechizo de fragmento de hielo, magia básica de modelado de hielo, espada barra hoja barra lanza barra escudo. El segundo libro, magia de hielo avanzada. Duck definitivamente no tenía tiempo para enseñar esto personalmente. Quizás el clan de la nieve del mundo ninja podría hacerlo, o los estudiantes tendrían que aprender por su cuenta. Este libro tiene como objetivo principal ayudar a los estudiantes a obtener una comprensión más profunda de la naturaleza de la magia de hielo. Solo comprendiendo estas propiedades podrían utilizar hechizos de nivel superior. Este libro no contendría muchos conocimientos teóricos. En cambio, se centraría principalmente en una amplia gama de hechizos de tipo hielo, desde niveles intermedio hasta super avanzado. Duck ya tenía un plan básico para los hechizos que incluiría. Por ejemplo, de la magia de hacer hielo de Fairy Tail, de la serie de magia de Monikice de Akamega Kid, de la serie de magia Phalanxice de Full Time Magister, de liberación de hielo del mundo ninja y las técnicas utilizadas por Kuzan del mundo marinero. Básicamente, Duck copiaría técnicas de otros mundos y descubriría cómo traducir esas técnicas en hechizos mágicos de este mundo. No era una tarea sencilla y llevaría algún tiempo completarla. El objetivo de Duck era completar estos libros antes de que el mundo mágico entrara por completo en la era Pokémon. Cuando Duck hubo ordenado en su mente los contornos de los dos libros, la maravillosa batalla en el escenario estaba llegando a su conclusión. Y entonces ocurrió una escena sumamente dramática. El Honchkrow de Caras provocó un torbellino masivo formado por Ola de Calor. Ola de Calor fue el único movimiento de tipo fuego que Honchkrow, un Pokémon de tipo siniestro y volador, pudo aprender que tenía poder ofensivo. Por otro lado, el Pokémon de Ivankov era un Mawile de tipo acero y hada. Cualquiera que haya utilizado un Pokémon de tipo acero y hada sabe que es una combinación aterradora. Lo único que podía causarle daño significativo eran los movimientos de tipo tierra y fuego. Por eso, Honchkrow tuvo que recurrir al movimiento de tipo fuego con el que no era competente. La ola de calor causó daños considerables a Mawile. Además, debido a que el vórtice rojizo formado por Earthwave era visualmente impresionante, el Mawile de Ivankov no solo sufrió heridas graves sino que también perdió muchos de sus puntos de elegancia. En ese momento, a Ivankov solo le quedaban 6 puntos, mientras que Caras aún tenía 12 puntos. Cuando se trataba de batallas de coordinación, los Pokémon que dependían principalmente de ataques físicos a menudo se encontraban en desventaja. La naturaleza de los movimientos utilizados fue lo que los hizo visualmente espectaculares y estéticamente agradables, obteniendo así puntuaciones más altas de los jueces. Es por esto que Mawile de Ivankov, a pesar de tener una ventaja de tipo, tenía menos puntos en comparación con su oponente. Los ataques de Mawile solo reducirían un poco el puntaje de Caras, pero si Honchkrow realizara un movimiento llamativo, fácilmente podría ganar suficientes puntos para compensar 2 o 3 de los ataques de Mawile. Además, hubo otro factor clave. La movilidad de Honchkrow era significativamente mayor que la de Mawile. Por lo tanto, Honchkrow esquivaba con frecuencia muchos de los ataques de Mawile. Y cada vez que Mawile fallaba un ataque, la puntuación de Ivankov bajaba. De todos los puntos que Ivankov había perdido, al menos un tercio se debió a ataques fallados. La batalla había llegado a un punto muerto. A Ivankov apenas le quedaban puntos. Pero el Honchkrow de Caras estaba en terribles condiciones. Si recibía otro golpe, probablemente perdería la capacidad de seguir luchando. El momento decisivo había llegado. Había 2 maneras de lograr la victoria. Lo primero fue agotar por completo los puntos del oponente. El segundo era noquear al Pokémon del oponente antes de que se agotaran los propios puntos. Durante los pocos concursos de batalla de coordinación en los que Ash participó, normalmente confió en el segundo método. Como no era bueno en esos trucos sofisticados y deslumbrantes, sus ataques bruscos a menudo le costaban puntos. Por lo tanto, su estrategia consistía simplemente en derrotar al oponente antes de que se le agotaran los puntos. Cabeza de hierro. Pulso oscuro. Los movimientos utilizados por ambos lados revelaron sus intenciones.
Ivankov había renunciado a intentar preservar sus puntos y optó en cambio por una ofensiva total para noquear a Honchkrow antes de que sus propios puntos llegaran a cero. Por otro lado, Karas tenía como objetivo seguir reduciendo los puntos de Mauile desde la distancia, incluso recurriendo al uso del debilitado movimiento de tipo oscuro, pulso oscuro, habiendo renunciado por completo a derrotar al oponente. El intercambio final estaba a punto de estallar. Lo que nadie esperaba era que Mauile cargara directamente contra Honchkrow, soportando de frente el impacto de pulso oscuro. Esta fue una apuesta de todo o nada. Ivankov apostaba a que incluso después de recibir el golpe de pulso oscuro, sus puntos no se agotarían por completo. Si perdieran sus puntos, perdería. Pero si no lo fueran, Mauile aprovecharía el breve momento de rigidez justo después del ataque de Honchkrow y daría un golpe garantizado. Ivankov estaba seguro de que si la cabeza de hierro de Mauile impactaba, definitivamente causaría que Honchkrow perdiera su capacidad de seguir luchando. En la pantalla gigante, los puntos de Ivankov comenzaron a caer rápidamente y los ojos de todos estaban pegados a los números descendentes 5, 4, 1. Se detuvo. Los puntos finalmente se detuvieron en 1. El único pulso oscuro había eliminado 5 de los puntos de Ivankov. Si esto hubiera ocurrido antes, habría supuesto una desventaja enorme. Pero ahora... ¡boom! En el escenario, la cabeza de hierro de Mauile se estrelló sólidamente contra el abdomen de Honchkrow. Honchkrow sufrió un fuerte golpe. Ya en mal estado, no pudo resistir más. Sus ojos se pusieron en blanco mientras comenzaba a girar en círculos, extendiendo las alas a los lados mientras se desplomaba hacia el suelo. Vuelve, Honchkrow. Has trabajado duro. Antes de que Honchkrow pudiera tocar el suelo, Kara sacó una Pokéball y lo recuperó. Honchkrow no puede seguir luchando. El ganador es Emporio Ivankov del reino de Kamabaka. Demos la bienvenida al vencedor del primer concurso de coordinación. Bienvenidos al nacimiento del primer maestro coordinador. La seductora y encantadora voz de Izuna resona en los oídos de todos. Fufufu. Ivankov y su Mauile abrieron los brazos como si estuvieran a punto de abrazar al mundo entero. Disfrutaron plenamente de la sensación de estar en el centro de atención y bajo el foco de las luces deslumbrantes. Fufufu. Incluso el público comenzó a corear la risa característica de Ivankov, celebrando la aparición de un nuevo maestro de coordinación. Dak, quien inicialmente no había mostrado interés en el concurso de coordinación, no pudo evitar mostrar una sonrisa emocionada al ver un espectáculo tan grandioso. Pero esa sonrisa se desvaneció rápidamente. Después de finalizar la ceremonia de entrega de premios, Ivankov abrió de una patada la puerta de la oficina de Dak. Líder de la alianza. Ya no quiero ser líder de gimnasio. Voy a perseguir mi sueño. Fufufu. Ivankov, con su enorme cabeza, se abrió paso a través del marco de la puerta, dejándolo torcido y distorsionado, bailando con salvaje entusiasmo frente a Dak. Voy a ascender a la cima del camino del maestro coordinador. Dak se quedó mirando sin palabras al individuo enloquecido que tenía delante. Parecía que después de experimentar la sensación de estar en el escenario hasta el último momento, Ivankov se había enamorado por completo de él. Dak no tuvo más remedio que aceptar. Fin del capítulo 435.